¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este magazine que durante hora y media va a acompañarles e informarles en esta jornada, este martes 9 de febrero, en el que continuamos sufriendo los efectos de la borrasca con frío y lluvia e incluso nieve en algunos puntos de la geografía berciana. Durante la próxima hora y media vamos a hablar de protagonistas de la comarca, vamos a conocer iniciativas muy curiosas como O Caldeiro de Palabras, que se está desarrollando en Cacabelos y que nos permite conocer el amplio abanico lingüístico que tenemos y que manejamos en la comarca del Bierzo, con influencias que vienen de Asturias y también de la comarca gallega. Vamos a acudir fieles a nuestra cita con Viveros Prado, como cada martes hablaremos en este programa, y lo vamos a hacer a lo largo de la semana también, de esa celebración el próximo 11 de febrero de Ciencia, Mujer y Niña. Vamos a poner en valor durante toda la semana el papel cada vez más creciente e importante de la mujer en el mundo de la ciencia. Vamos a hablar de muchas iniciativas, como decimos, hasta las 5:30 de la tarde, pero vamos a empezar viajando hasta Vega de Espinareda. Nos acompaña ya aquí en el plató su alcalde, Santiago Rodríguez. Bienvenido. Muchísimas gracias. Vega de Espinareda, que aparte de ser un municipio maravilloso, tiene un patrimonio grande, importante, y que además merece la pena rescatar y poner en valor. El problema es que ese patrimonio, el monasterio de San Andrés, necesita mucha financiación, ¿no, alcalde?, para seguir recuperándose y poniéndose en valor. Es lo que ya se ha empezado a hacer, pero todavía queda trabajo, ¿no?, por delante. Indiscutiblemente queda muchísimo trabajo. El edificio en sí es enorme, con lo cual pues cualquier inversión necesita una inversión muy importante, ¿no? Hemos iniciado una parte que es la Casa del Abad, o la casa parroquial, que era donde vivía el párroco del pueblo antiguamente, y hemos iniciado un poco en la estructura, es decir, consolidar la estructura, hacer que el tejado sea nuevo ahora mismo para evitar filtraciones y demás, y lo que eran las balconadas de atrás, o los corredores de atrás, que era de madera, pues la hemos recuperado con la misma fisonomía que tenía anteriormente, ¿no? Con eso lo que hemos hecho es consolidar, como te digo, la estructura y ser capaces de preparar un futuro para ese edificio, que queremos que llegue a ser un albergue o alguna otra cosa mayores, pero bueno, tiempo al tiempo y por medio más inversiones. Que están cuantificadas, ¿cuánto dinero se necesitaría para transformar definitivamente ese albergue, para transformar la Casa del Abad en albergue? La cuantificación que hemos puesto ahora mismo encima de la mesa de la transición justa, un proyecto para recuperar solamente esa zona del edificio del monasterio, está alrededor de los 900.000 euros. Con eso estamos hablando de hacerle prácticamente una sección hotelera, dentro de lo que queremos, es decir, que sea un albergue, sin grandes pretensiones, y a partir de ahí ya veremos a ver si sería a más o menos. Claro, va en función también de que el edificio es muy antiguo, y como tal aparecen deficiencias que no se tenían en cuenta y que por desgracia pues están ahí. Estamos viendo imágenes, por si alguien que nos esté viendo no está ubicado, como es ese monasterio, que es un edificio impresionante y espectacular, que fue instituto cuando yo recuerdo que nos contaba el cura, ¿no?, cuando solo había un instituto en la comarca del Bierzo, y el de Vega gozó de todo su esplendor. Tiene muchísima historia además detrás, con profesores muy destacados, pero claro, todo eso se cerró, se perdió, y han sido décadas de deterioro que ahora se intentan poner en valor. Sí, bueno, esto se podían hablar de varias etapas en el monasterio, ¿no? Si iniciamos el siglo IX, como dice muy bien Abelino, el párroco ahora mismo de Vega, que es un ilustrado en el monasterio, pues hablamos del siglo IX, y a partir de ahí pues hay una serie de etapas donde siempre estuvo dedicado a la enseñanza, es decir, no fue un monasterio a la vieja usanza de curas, o sea, de curas no, de monjes, que en este caso serían los benedictinos, pero que siempre tuvo dotes docentes. Y la última etapa, que es desde el año 65 hasta el 95, pues fue un colegio que depende de la diócesis de Astorga, porque el edificio es de la diócesis de Astorga, y durante esos años pues estuvo, bueno, fue una referencia muy importante para la educación de toda la zona del Bierzo y más allá de las fronteras del Bierzo, desde luego. Decía yo que con estudiantes y profesores ilustres, ahí se formó, por ejemplo, Enrique Gil y Carrasco. Es un monasterio con muchísimo peso y que no sé, se recupera con el objetivo sobre todo de apostar por el sector turístico.
En este momento la situación de la zona, no voy a decir que es muy complicada, es más allá de muy complicada, ¿no? El tema de la minería, Fabero era un punto neurálgico, el tema de la minería y lo que era la industria de la zona. Todo lo demás se fue, digamos, cegando hacia la minería. Ahora mismo recuperar algunas cosas es complicado, pero de cara al futuro, desde luego el monasterio sería un punto importantísimo de cara a una sección de turismo donde pudiera visitarnos la gente. Somos reserva de la biosfera, como tal reserva de la biosfera atraemos mucha gente, aunque en este año de la pandemia la verdad es que ha quedado bastante obsoleta el tema, pero sí es cierto que se atrae mucha gente a la zona, ¿no? Y luego hay otra parte importante que yo quiero poner en valor y es que es una parte del Camino de Santiago, es una parte del Camino Olvidado, con lo cual, bueno, referencias hay y queremos ponerlo en valor. Algo tan importante como el monasterio era para los peregrinos durante muchos siglos, precisamente porque era un sitio de paso, como puede ser ahora de cara al futuro para más adelante, para las nuevas generaciones. Y no solo el monasterio, yo creo que el monasterio sería referencia para todo lo que hay que enseñar ya en la Reserva de la Biosfera y en el propio municipio de Vega. Estamos hablando del Castro de Piñera, de las pinturas rupestres y de rutas turísticas que, bueno, yo invito a cualquiera que ahora mismo están señalizadas a que se dé un paseo por la zona que merece la pena. Bueno, pues a ver si los fondos de transición obran el milagro de un trocito, para que la gente nos entienda, porque claro, recuperar todo lo que necesitaría un plan de inversión ya sería de momento... Estamos hablando de muchos millones de euros y, lógicamente, del beneplácito también del dueño del edificio, que en este caso lo hay, que es el Obispado de Astorga. Pero que, bueno, que en principio, como te digo, ahora mismo están por la labor de que el edificio rejuvenezca de nuevo, ¿no? Entonces, bienvenida sea cualquier inversión. Habría que, solventando esas dos partes, la económica, que es muy importante, o la más importante, y el tema de la propiedad, pero que en principio la cesión hacia nosotros desde el Obispado ya está hecha de la casa parroquial, sería ir pidiendo del resto, poco a poco. Hay muchas cosas, ¿no? En la propia imagen que vimos hay una zona que parece derruida y que desde luego en su parte de abajo tiene unas bodegas que son impresionantes, con un aprovechamiento para muchas cosas. Si estamos hablando de que en aquella zona empieza a burbujear otra vez el vino, se empiezan a recuperar las viñas de la zona, pues ¿por qué no? ¿Por qué no aspirar a tener una zona ya no solo de bodega, sino de hecho de enlazar un poco todo, ¿no? La economía que se pueda recuperar en la zona y el monasterio como referencia. La verdad es que hay muchas esperanzas puestas en esos fondos de transición que parece que no llegan nunca y que son nuestra gran tabla de salvación, pero bueno, que estamos deseando, ¿no?, empezar a ver cómo florecen. Estamos viendo momentos muy críticos o viviendo momentos muy críticos ahora mismo en toda esta zona, ¿no? Si el tema de la transición justa, que es lo que puede dar un poco de inversión económica en la zona, no lo aprovechamos ahora o no llegan a tiempo, una vez que pase el tren ya es muy complicado subirse en él, con lo cual desde aquí además, oye, agilidad en ese tipo de económico, en el sentido de apoyar a los pueblos que lo están pasando muy mal, y estoy hablando de un montón de ellos en la zona del Bierzo, porque lógicamente no solo estamos hablando de Vega, estamos hablando de Fabero, Toreno, incluso Villablino y toda la zona minera, y desde luego que llegue cuanto antes, por una razón muy sencilla, porque en el momento que pase un poco una generación, ya no hay manera de recuperar algunos pueblos, es decir, en el momento que se quedan sin habitantes ya es muy complicado volver otra vez hacia atrás. Estamos viendo en la pandemia que parece que hay un pequeño punto de recuperación de habitantes, pero que no deja de ser un brindis al sol en este momento, porque en el momento que la situación se vuelva otra vez a ser normal, cada uno se va a buscar como dice el Babis donde lo tenga, no hay más. Y en este contexto, no sé si tiene noticias de esos convenios pendientes de los 2013-2018, que Vega tenía algún convenio pendiente de eficiencia energética. ¿Tiene alguna noticia al respecto? Sí, tengo la noticia de que están firmados por parte del Ministerio con la Junta de Castilla y León, y tengo la noticia que en cualquier momento nos llaman para decirnos podéis empezar a trabajar en ellos. De hecho, ha mandado una comunicación, lo que pasa es que, como dice el otro, la Administración tiene el camino que tiene, ¿no? Y entonces licitarlos ahora mismo solamente con una comunicación es un poco complicado. Pero sí es cierto que en este momento los de transición energética, que era para, pues eso, adecuar algunos edificios y cambiar algunas calefacciones, sí es cierto que está en marcha. Adiós, gracias.
que ya tuvo tela al tema. Estamos hablando de 2013-2018 y pendiente de ellos ya desde el Eso es último una año. parte. Luego, de eso de 2013 al 2018 podíamos hablar mucho, ¿no? Y ahí entro en el tema de carreteras, porque había carreteras que estaban con el presupuesto aprobado, en vista para hacerse, y por una serie de circunstancias, una de ellas clarísima, que es una barbaridad, que es decir, que no se haya aprobado el impacto ambiental a tiempo, y que luego se apruebe una vez que prácticamente ya no se podía hacer la carretera, pues es una barbaridad. Y eso es lo que no se puede perder, es decir, ¿cómo vamos a dejar de hacer o cómo vamos a dejar de comunicar los pueblos en condiciones por una situación de estas características? Y ahí es donde ahora mismo el municipio de Vega, si tengo que hablar de futuro, lo primero es decir, oye, las comunicaciones entre pueblos del propio municipio deberían estar terminadas lo antes posible. Y estamos hablando de 3 carreteras, la de Burbia, la de San Pedro de Olleros, para terminarla, y desde luego una que puede que sea más complicada, pero es la comunicación ya con otro ayuntamiento como es Arganza, a través de la zona del río Cura, San Vicente. Y luego pues también abogar al fomento de la Junta de Castilla y León de que las carreteras con el tiempo se van deteriorando y hay ciertas zonas que habría que buscar un arreglo importante, para que la comunicación pues con los pueblos de alrededor, Favero, Toreno, Berlanga y demás, pues sea la más adecuada posible. O sea que la reivindicación de comunicaciones va a marcar este año 2021 en Vega de Espinaneda. Por parte nuestra, indiscutiblemente sí. Aparte de, como te digo, las inversiones que pueda haber para el monasterio y el futuro enfocado pues al turismo y al producto autóctono, porque el turismo es lo que lleva, que el producto autóctono también se vende. ¿Cómo ha afectado la pandemia a su localidad, que tiene además una playa fluvial, que es un poco el epicentro, ¿no?, neurálgico de la localidad? ¿Cómo ha sido Pues mira, curiosamente, durante todo el verano, después de tener un movimiento de gente muy importante en la playa fluvial, yo no sé si el virus lo mata el agua fría, pero ojalá. Que está muy fría. El tema es que no tuvimos ningún caso, no sé, bueno, alguno esporádico, pero siempre importado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero sí es verdad que una vez que pasó el verano, pues hubo un brote fuerte. Creo que en septiembre aparecieron del orden de 20 y tantos casos. Eso conlleva que alrededor pues haya otros 4 por caso, calcula, pues 80 personas confinadas, y claro, eso es una marabunta importantísima dentro del pueblo. Pasó ese punto. Sí es verdad que ya continuó habiendo de vez en cuando algún caso, por lo menos así me lo transmitían los servicios médicos, y ahora mismo en esta última etapa, pues hace 20 días también volvió otra vez otro rebrote, pero a partir de ahí pues parece que la cosa se vuelve a serenar y esperemos mantener así la situación. ¿Que pueda haber algún caso? Mejor que no, pero bueno, es lo que hay. Estamos viendo en imágenes el día que acompañamos mi compañero Miguel y yo al panadero, que estábamos en pleno confinamiento, hemos de recordar, debía ser el mes de marzo, abril, y en fin, cómo los servicios básicos, en marzo me está diciendo, cómo los servicios básicos seguían llegando a los pueblos, y ahí coincidimos con el panadero y le pudimos entrevistar para que no faltara el pan en aquellos momentos en los que prácticamente no se podía salir de casa y en la que reivindicábamos esa vuelta a los pueblos. Yo no sé si el municipio de Vega ha recuperado población. Sí, te comentaba antes que sí, que ha recuperado algo de población. Bueno, no ha recuperado, ha mantenido, porque sí es verdad que se han empadronado gente nueva, gente joven, pero bueno, las defunciones han sido importantes. La gente mayor, la pirámide poblacional es desequilibrada, es decir, está más ancha arriba que abajo, cosa que es inaudito, pero bueno, es la situación que tenemos y es muy complicado ahora mismo en los pueblos. Si no hay algún tipo de empujo o de empujar a la situación, lo llevamos bastante mal de futuro. Y alcalde, ¿y usted es optimista ya para terminar con la Mesa por el Futuro de León? ¿Cree que por ahí pasa o se pueden asentar las bases del futuro de la comarca del Bierzo? Quisiera pensar que sí. Tampoco tengo datos exhaustivos del tema, no estoy dentro de la mesa, pero sí es cierto que bienvenido sea cualquier iniciativa y cualquier reivindicación tanto desde la mesa de León como de las del Bierzo, ¿no? Y desde luego son muy necesarios, como te digo, esas inversiones que tienen que llegar, la transición justa, que no se olvide que tiene que venir cuanto antes, que el tiempo es absolutamente, marca la pauta y es necesario ahora, no después. Y bueno, vamos a ver un poco cómo es la situación, pero ya te digo, las grandes obras machaconas, yo ya lo llevo yendo desde el 2001, 2002, 2003, y curiosamente siempre es lo mismo, esté quien esté,
siempre lo mismo, que si no llega el tren, que si no llega el AVE, que si la carretera tal. Bueno, se necesita, pues eso, desde el gobierno central, decir, vamos a hacer algo serio, pero me imagino que en todos los sitios cuecen habas y en algunos jabones. Pues ha sido un placer, Santiago Rodríguez, alcalde de Vega, muy pendientes de esa evolución de la Casa del Abad del monasterio de la localidad, que necesita o espera la llegada de esos fondos de transición justa para completarse y servir de acicate turístico para Vega y para todo el entorno de Vega de Espinareda. Gracias, Santiago. Gracias a vosotros. Y nosotros vamos a conocer ahora cómo y de qué se han quejado los consumidores en el año 2020 en esa oficina municipal de consumo del Ayuntamiento de Ponferrada. Lideran las quejas, que vienen motivadas sobre todo por telefonía móvil y compras a través de Internet. Estamos con la concejala de Comercio, también de Consumo o de Festejos en Ponferrada, Lorena Valle, gracias por atendernos. Para preguntarte unas cuantas cosas. Primero, el informe de la Oficina de Consumo del año 2020, que ha salido hace pocos días y que tiene algunos grandes titulares que dirías que son ¿cuáles? Bueno, la verdad que comparado con el año 2019 sí que han bajado ese número de reclamaciones y de quejas. Sí que también podemos destacar que este año pues, esas reclamaciones se ha hecho de manera telemática y de manera telefónica debido a la pandemia y que ha disminuido la presencia de los consumidores en la oficina del consumidor. Y bueno, también hemos visto que bueno, se mantienen ahí a la cabeza esas reclamaciones a la telefonía y a Internet, y que sí que nos ha llamado un poco la atención que ha aumentado las reclamaciones en agencias de viaje, ¿no? Está claro que bueno, pues debido a la pandemia pues muchas personas que tenían viajes programados pues han tenido que cancelarlos y se habrán bueno, pues topado con algún tipo de problema a la hora de cancelarlos o que le devuelvan su dinero. Al final bueno, pues son reclamaciones que son principalmente las causas son de facturación y de precio, y también bueno, pues que no cumplen con las condiciones que en su momento a la hora de contratarlos se les exponían, ¿no? En este caso 600 menos que el año 2020. ¿Tampoco es una bajada demasiado importante o sí es un porcentaje grande? Bueno, a ver, normalmente siempre ha ido subiendo cada año. Es verdad que este año nos hemos encontrado con 600 reclamaciones menos. No solamente es porque el consumidor haya obtenido pues, una satisfacción mayor este año, sino también por esa bajada en la actividad económica en el año 2020, que al final pues, también se ve reflejado en este tipo de informes. Telefonía e Internet, siempre hay problemas, la gente siempre reclama. ¿Qué es lo que ocurre entre las empresas y los derechos de los consumidores? Bueno, a ver, al final es una empresa unas empresas que, bueno, que al final los problemas normalmente son de facturación y de precio, o porque no se ajustan al servicio que el consumidor ha contratado en su momento, y que, bueno, al final lo bueno de todo esto es que el consumidor vaya a la oficina que ofrece el ayuntamiento y que pueda servir de intermediario para poder solucionar ese problema, ¿no? Que al final normalmente se suelen solucionar. Y casi todo por no leer la letra pequeña. Sí, la verdad es que es fundamental que cuando vayamos a comprar un producto o a pedir bueno, la prestación de un servicio, a la hora de firmar debemos de leer siempre bueno, pues esa letra pequeña, ¿no? Que siempre nos recomiendan hacer y que realmente es a lo que nos tenemos que atener. Pero bueno, también hay que tener, que la gente sepa que existe esta oficina de consumo y que cualquier tipo de problema que tengan a la hora de comprar un producto o a la hora de una prestación de un servicio, pues que sepan que esa oficina existe y que bueno, pues se hará todo lo posible para que el consumidor al final quede satisfecho. Un consumo que tiene que ser responsable de leer la letra pequeña. Y hablando de consumo, queríamos también conocer la evolución de esos cheques de consumo que sacó el Ayuntamiento de Ponferrada para promover ciertamente que ya en lo local se pueda facturar, ¿no? Con esta dramática situación del COVID. No sé cuál es el análisis que estáis haciendo al respecto. Bueno, nosotros hemos cerrado la campaña del año 2020 de una manera positiva. La verdad es que para ser la primera vez hemos conseguido inyectar en lo que es el comercio y la hostelería 180.000 euros en apenas 3 meses. Hemos pedido también a las asociaciones de comerciantes, a todas las que forman parte aquí de Ponferrada, cuál ha sido su feedback y qué mejorarían ellos de cara al año 2021. La verdad es que la respuesta ha sido positiva. Ellos, la verdad es que al principio a lo mejor no estaban muy convencidos con el programa, pero que al final ha sido algo muy positivo para ellos y que quieren que continúe el año 2021, y este año además bueno, pues, vamos a aumentar ese presupuesto. Ya se está empezando a trabajar en ello y esperemos sacarlos lo antes posible. ¿Qué lección aprendéis para mejorarlo? ¿Hay alguna clara o todavía está en estudio?
Bueno, hemos visto que a la hora de llegar la tarjeta a casa sí que ha habido algún problema. Sí que se está mirando cómo se puede solucionarlo, ¿no?, para que llegue mejor a lo que es el consumidor, llegue antes, y bueno, también el hecho de que la gente le llegue la información y que nadie se quede sin su tarjeta, ¿no? Al final han quedado un porcentaje de tarjetas, no muchas, pero sí que no se han emitido, y lo que queremos es mejorar en ese sentido y que al final todas las tarjetas que sacamos sí que se lleguen a todos los consumidores que quieran y que no nos quede ninguna por dar. ¿Qué os han dicho desde el comercio, desde el receptor? ¿Que ha sido exitoso? ¿Que les ha parecido bien? ¿En qué quedó? Sí, ellos al final han tenido una valoración positiva. Está claro que con algún problema, que ellos también nos lo han dicho, y nosotros tomamos nota para que este año 2021 pues se puedan mejorar, ¿no? Al final es un proyecto que es la primera vez que se hacía y que todo el proyecto pues siempre hay que mejorarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos en la misma sintonía, las asociaciones de comerciantes y nosotros desde el Ayuntamiento, y al final, bueno, pues también es la primera vez que desde el Ayuntamiento de Ponferrada se destina una partida de dinero público de ayuda directa al comercio, y quiero recordar que hemos conseguido esos 180.000 euros en 3 meses y que este año 2021 esperemos que podamos inyectar mucho más. ¿La previsión también es para las Navidades del año que viene o será una campaña también a mitad de año, en verano? ¿Cuál sería la previsión que tenéis? Nosotros ahora estamos valorando, según las opiniones que nos han trasladado los comerciantes y también desde los técnicos del Ayuntamiento, cuál sería la mejor forma, ¿no? Si hacerla para Navidad, si bueno, pues dividirla en varias campañas. Entonces eso está ahora mismo encima de la mesa y es lo que estamos valorando, y bueno, pues esperemos que con lo que se decida pues sea bueno, pues beneficio sobre todo para el comercio, y también que con eso también ayudamos a las familias pues en épocas que a lo mejor son de mayores gastos, como puede ser el colegio, o para los comerciantes en épocas de verano, que a lo mejor cae un poco más las ventas. Entonces, bueno, tenemos todo eso encima de la mesa y veremos cuál es la solución más apropiada para ello. Valle, gracias y suerte. A vosotros, muchas gracias. Y después de conocer los resultados de la OMIC correspondientes al año 2020, vamos a fijarnos en otro sector que está pasándolo mal, muy mal, y que se sienten víctimas de esta situación con tanta restricción de horarios y de vida social. Es el sector de la hostelería. Nos acompaña el representante de esta asociación de hostelería del Bierzo, David Belzuz. Bienvenido. Muy buenas. Además, con muchas cosas que contarnos. Por un lado, la reunión que habéis mantenido en las últimas horas con el presidente de la Diputación, que va a permitir avanzar en la creación de una mesa turística de la comarca del Bierzo, y la participación también del Bierzo en la que se celebra a nivel provincial, que eso me imagino que es muy importante para vosotros. Estamos pendientes de si el Supremo se pronuncia o no se pronuncia sobre el toque de queda adelantado de las 8 de la tarde que impone la Junta de Castilla y León. Supongo que son muchos frentes los que tenéis abiertos intentando precisamente que os dejen trabajar. Sí, no, ahora mismo está en ebullición todo esto. Esta semana ha arrancado muy fuerte en todos los temas relacionados con la hostelería y la pandemia. Es cierto que esta reunión que hemos mantenido con el presidente de la Diputación en el día de ayer ha sido bastante productiva, porque bueno, una de las cosas que primero o que más pedíamos en un primer momento, independientemente de nuestras vamos a decir, indemnizaciones y nuestras reclamaciones más importantes, pero pedíamos la colaboración, que pudiésemos comunicarnos con los políticos y ellos con nosotros, que nos escucharan. Y esto, en las 3 reuniones, tanto con el Ayuntamiento como con el Consejo Comarcal, como con la Diputación, ha sido bastante exitoso. O sea, nos han reconocido como interlocutores y nos han incluido, por ejemplo, ayer en la Mesa por la Recuperación Turística de León, una mesa que ya se creó en junio de 2020 y que, como no existíamos todavía, pues no pudimos acceder. Sin embargo, ahora lo vamos a hacer. Y se han comprometido a que pongamos en marcha la del Bierzo, la específica nuestra. El Bierzo, pues como todos sabemos, es una zona con sus peculiaridades y que tiene también sus recursos turísticos independientes que tenemos que saber potenciar y que tenemos que trabajar entre todos. Desde nuestro punto de vista podemos aportar mucho, pero sin duda es necesario que los políticos bueno, pues pongan de su parte, ¿no? Y en este compromiso hemos avanzado bastante. Hay otra pelea muy importante, quizá la más importante, que son esas ayudas de todos los tipos, ya no solo las ayudas directas que tiene que dar el gobierno, que estoy seguro acabará dando, porque cada día es más claro que lo tienen que hacer, pero también las que tiene que dar la Junta de Castilla y León, y luego digamos
que la colaboración para intentar mejorar, pues imagínate, pues con las empresas, con la luz, con el agua, hay unos costes fijos que estamos teniendo muy importantes y que no podemos variar, y esto no depende de nosotros, y es una situación que se da porque no estaba previsto lo que está ocurriendo, y necesitamos que nuestros políticos medien con estas empresas, pues por ejemplo, para que el término fijo de potencia de la luz pueda cambiarse 2 o 3 veces al año. Yo ahora mismo tengo el restaurante cerrado, pero tengo un coste fijo muy elevado de luz, aunque no tengo nada encendido. Esto es porque mi término de potencia no lo puedo cambiar. Bueno, pues necesito un representante, alguien con peso específico para que esto lo cambie. Entonces, bueno, ahí vamos, peleando, una semana complicada, y estamos muy pendientes de lo que suceda con lo del toque de queda a las 8, eso va a ser muy importante. Claro, si finalmente, aunque bueno, no sé si cambia mucho, porque en la noche sigue sin poder trabajarse, ¿no? Y para vosotros es importante. Sobre todo lo que más va a cambiar es que entendamos que no se puede ir por libre, que es lo que está haciendo la Junta de Castilla y León. En este caso, está yendo por libre. No digo que no tengan razón, yo no seré el experto que pueda aseverar esto, pero lo que no tiene sentido es que nos peleemos. Ayer le decía al presidente de la Diputación que no había ido a buscar a ningún político, ni a ningún representante político, había ido a buscarlo a él, como persona. Necesitamos que las sensibilidades de esas personas, no que sus partidos políticos a los que representan, que esas sensibilidades de esas personas nos representen y nos ayuden. Si él tiene que hacer caso a lo que su partido dice, es probable que esté siempre peleado con la Junta de Castilla y León. Esto no tiene sentido. Esto nos lleva a una eterna lucha que no soluciona nada. Entonces, esto es lo que sucede. Yo creo que lo que más puede cambiar esta sentencia del toque de queda, más que a lo mejor nuestro funcionamiento, que también y que se nos ha agraviado, pero lo que más puede cambiar es el demostrar que no se puede ir por libre, que tenemos que trabajar todos en equipo. Ya sabemos que tienen sus problemas internos entre partidos, pero eso no nos importa. Estamos a otro asunto mucho más elevado y mucho más importante. De hecho, mismas medidas para todo el país es una de vuestras reivindicaciones, sí, al margen de la prórroga de los ERTEs, de las ayudas directas, que es una reivindicación que venís realizando desde el principio prácticamente. Bueno, en fin, que se ayuden con los gastos generales de los negocios. No sé, evidentemente hay que hacer todo esto compatible con la seguridad sanitaria, eso es lógico, pero también intentamos que la gente se ponga en la piel de quien tiene un negocio y no puede vivir de él y lleva muchos meses ya sin ingresos, con muchas facturas, con hijos estudiando, con hijos en la universidad y no tienen ingresos. Y claro, evidentemente es una situación muy compleja, es otra de las patas duras de esta pandemia, la económica. Sin duda, mira, el principio pudo ser de la manera que fue, pero estamos ya casi un año después. Ya todo está bastante asentado en nuestras cabezas en cuanto a este tema. Puede que el virus siga siendo un gran desconocido, pero en cuanto al tema económico, está todo bastante asentado en nuestras cabezas. El domingo en la televisión veía hablar a Ferran Adrià, veía hablar a Duriz, veía a Chicote, bueno, cocineros muy importantes, y hablaban con políticos, y los políticos eran, creo recordar, el presidente de Andalucía y el vicepresidente balear. Reconocían sin duda que hace falta unas ayudas directas, un plan de rescate del Estado. Esto ya está casi conseguido, me refiero a la idea. No ha sucedido, pero todo el mundo sabe que esto tiene que suceder. ¿Qué ocurre? Que según van dando pasos, no terminan de ser definitivos. Las ayudas, que es otro de los puntos que traigo aquí, las ayudas de la Junta de Castilla y León por valor de 20 millones de euros, que se supone, y dices, bueno, ayudas directas por fin, resulta que son ayudas que se van a entregar por orden de llegada de las solicitudes. ¿Qué ocurre? Que esos 20 millones de euros que se van a destinar a la ayuda a 32.860 negocios que están inscritos en el registro de turismo de Castilla y León, si tú echas las cuentas, no llegan. Es bastante menor que el importe mínimo que ellos prometen en su pliego, en su ayuda. Entonces, ¿cómo lo solucionan? Dándolo por orden de llegada. Esto es inaudito, esto es ir por libre, lo que hablábamos antes. Entonces, hemos ganado la batalla de que se nos reconozca que tienen que ayudarnos. Ahora nos queda ganar la batalla de hasta dónde tienen que ayudarnos o cuál es la ayuda justa o la indemnización justa por los cierres forzosos. Nosotros entendemos que nos han expropiado la posibilidad de trabajar por el bien común y lo aceptamos de buen grado, pero esas expropiaciones, como se hace cualquier otra, tienen que ir aparejadas de unas indemnizaciones. David, esa mesa sectorial de turismo, la comarcal, ¿cómo se va a poner en marcha? Bueno, yo espero y deseo que tengo
vamos a hacer una nueva ronda de reuniones con las 3 administraciones. Van a estudiar todo lo que les hemos planteado, un montón de cosas que nosotros tenemos ahí en nuestra cabeza y que queremos trasladar. Y en esa segunda vuelta tenemos ya que empezar a levantar ese teléfono y a decidir qué día, y a decidir qué más asociaciones tienen que entrar. Desde aquí podemos aprovechar, esto es un lugar estupendo para aquellas asociaciones turísticas que tengan que ver con la hostelería o con el turismo, se acerquen a esa mesa, que hagan llegar toda la información que pueda haber, porque de ahí es donde hay que recoger todas las ideas y de ahí tiene que hacerse un caldo de cultivo para que tengamos contenido para mejorar y para recuperar ese turismo. Entonces, bueno, tengo mucha esperanza en que en breve volvamos a reunirnos y eso, y pongamos en funcionamiento. Nosotros, la Asociación de Hostelería, nos estamos poniendo en contacto con otras varias asociaciones de comercio, alguna de turismo activo, asociaciones o empresas en cualquier caso, pero para esto, para ir ya adelantando el trabajo. Entonces yo espero que pronto tengamos cosas tangibles, ideas tangibles para poder empezar a trabajar. Hoy los hosteleros de León protagonizaban una nueva protesta. Los bercianos están trabajando en una caravana hacia Valladolid, ¿no? Sí, la caravana que hicimos al principio de todo fue un gran éxito y bueno, dada la situación, ha vuelto un poco a caldearse los ánimos con toda la razón del mundo. La gente está muy enfadada, esto se hace muy largo, cada vez tardan más en llegar la mejora de la situación y entonces, bueno, pues ante el hartazgo vamos a intentar hacer esta caravana de nuevo, pero esta vez vamos a ir a la raíz del problema que hay en este momento, que es la Junta de Castilla y León. No nos olvidamos, ojo, no quiero ser de ningún color. El Gobierno de España tiene muchísimo todavía y nosotros también estamos muy enfadados con el Gobierno, pero en este caso vamos a ir primeramente a Valladolid. Ojalá que consigamos todo lo que se pueda y después vayamos a Madrid, pero estamos trabajando en ello, vamos a dotarlo de fecha y de contenido esta misma tarde. De momento ha sido a la Junta la que ha prorrogado hasta el 23 de febrero la no entrada dentro de los negocios de hostelería y los cierres de los centros comerciales y los gimnasios. De momento eso se mantiene hasta el 23 y pendientes de lo que decide el Supremo, si acepta o no ese adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde que tomó por libre la Junta de Castilla y León. Y seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona la situación de la hostelería y de esas medidas que intentan poner en marcha, porque no nos olvidemos que detrás de la pandemia sanitaria está la económica y hay muchas familias que viven de este sector y que dependen de este sector para vivir y, como muy bien dice David, llevamos ya un año. Sí. Parece que fue ayer, pero ya en breve estamos en marzo y recordando los primeros días de esta terrible tragedia que asola nuestro país y nuestra comarca. David, como siempre, un placer. El placer es nuestro y muchas gracias por la difusión. Gracias, estamos pendientes de lo que decida el sector hostelero. De momento vamos a hacer un alto en el camino, unos minutos de publicidad enseguida. Regresamos con más contenidos. Hasta ahora. Hay una persona que es muy importante para la historia del Bierzo, una persona que tiene mucho que ver además con el ADN industrial de los bercianos. Y es una persona que acaba de entrar por fin en la puerta grande de la Real Academia de la Historia. Y vamos a conocerlo, a recuperarlo gracias a la ayuda del historiador Francisco Balado. Bienvenido. Hola Silvia, encantado. Bueno, ¿por qué ha tardado tanto la historia en reconocer la Academia de Historia al belga, al que nosotros conocemos como el belga, que es Marcelo Horisen? Pues es una buena pregunta, lo que todos nos hacemos, porque realmente, como tú muy bien has dicho, es probablemente una de esas personas, 4 o 5 personas que realmente marcan todo el siglo XX en el Bierzo y sobre todo en la Ciana también, ¿eh? Muy importante, efectivamente. Es el alma mater de la MSP, para que la gente nos entienda. Efectivamente. Entonces, claro, lo que pasa es que el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia es un documento vivo, que se va nutriendo poco a poco de las aportaciones que entre todos pues les vamos. Y claro, también esto de las Reales Academias pues son mecanismos muy lentos, donde las comisiones se sudan, se tienen que reunir y tienen que valorar, etcétera. Y entonces son procesos lentos, pero yo creo que en este caso muy justo el hecho de que esté incluido en el diccionario por la relevancia que tiene el personaje, naturalmente. Fíjate que se van a cumplir casi 100 años de su llegada en 1922 a la comarca del Bierzo y a la Ciana. Sí, sí. Y es verdad que es una persona que había pasado muy desapercibida hasta que empezamos, ahí le vemos,
a recuperar y a poner en valor lo que supuso la MSP, la minero-siderúrgica de Ponferrada, con ese trabajo que habéis realizado desde varias instituciones, y ha salido a la luz la figura del belga. Sí, sí. Tú fíjate que si vas por Ponferrada y a la gente, la que tiene cierta edad, el parque del belga, claro, es lo que más suena, ¿no? No suena al personaje, sino suena al parque. Y realmente el parque era la casa del director, ¿no? Esa casa que es hoy en fin, las dependencias de la Policía Municipal, pues eso era el chalet del director general de la MSP, y en este caso el primero que lo ocupó fue Jorisen y su familia, ¿no? Y por eso el recinto era el Parque del Belga. Y todos lo conocemos como Parque del Belga, incluso en los primeros, cuando se hizo el convenio con el ayuntamiento para la cesión de esos terrenos al ayuntamiento, en el propio documento pone Parque del Belga. Es una cosa muy curiosa. Y la relevancia lo da el hecho de que entre a formar parte de esta Real Academia de la Historia, que no entra cualquiera ahí, ¿eh? Tienes que tener unos méritos... Bueno, tienes que tener una relevancia histórica. Y es que, insisto, es decir, Marcelo Jorisen Braque es, yo me atrevería a decir que en el siglo XX del Bierzo y de la Ciana, pues entre los 4 o 5 personajes más relevantes del siglo, sin duda ninguna. Es decir, por su contribución económica al desarrollo económico, por su contribución social. No nos olvidemos de todo el elemento social de la Minero, que ha marcado una época en nuestra ciudad y en nuestra comarca. Y por la trascendencia que tuvo fuera del territorio, ¿no? Es decir, hay que recordar que Marcelo Jorisen fue, lógicamente, durante muchos años ya residía en Madrid, cuando era director general de la MSP, pero tenía residencia en Madrid, y allí fue director de la Escuela Superior de Minas, de Ingenieros de Minas, ¿no? E hizo una cosa sorprendente en la época y que hoy, pues, que es perforar el subsuelo madrileño en la calle Río Rosas y hacer una mina para que los ingenieros hiciesen las prácticas allí. Hoy esa mina, que está en la Escuela de Minas de Río Rosas, que es un edificio precioso de Madrid, así como muy romántico y tal, pero en el subsuelo esa mina es hoy la mina museo Marcelo Jorisen, o sea, reconociendo pues la labor que hizo este hombre también desde el punto de vista de la formación de futuros ingenieros. La verdad es que era una persona singular que se enamoró de esta zona, ¿no? Bueno, se enamoró de una mujer de esta zona. Bueno, eso también es muy importante. Se enamoró de Pilar García, que era hija de Baldomero García, porque él, una cosa muy interesante de la biografía de Jorisen es que él, que bueno, llegó a España durante la Primera Guerra Mundial y con un tío suyo que era ingeniero, y de ahí cogió el amor a la ingeniería, se vino a estudiar Ingeniería a Madrid durante la guerra, y justo después de terminar la Primera Guerra Mundial residió en la residencia de estudiantes. Y claro, allí conoció a Lorca, conoció a Dalí, conoció a Buñuel, conoció a toda esta gente, ¿no? Entonces, claro, bueno, y conoció a un lacianiego, que era José García, hijo de Baldomero García, que tenía, bueno, pues, y de ahí conoció a su hermana Pilar, ¿no? Y bueno, pues se enamoró y él solicitó hacer las prácticas en la mina de la MSP en Villablino, y se quedó. O sea que sobre todo lo que le debemos los bercianos es que dar gracias a Pilar, ¿no? Gracias a Pilar, sí, efectivamente, gracias a Pilar. Eso fue, y fíjate, eso fue en el año 22, hizo las prácticas, directamente la empresa lo contrató, y durante casi 60 años estuvo vinculado a la MSP en todos los cargos, desde en esas prácticas hasta vicepresidente, consejero delegado, director general, es decir, el hombre de referencia de la Minero, mucho más que los presidentes del Consejo, mucho más que todas las personas que han pasado por el Consejo de Administración de la Minero, que no han sido pocas ni menores en su proyección social y política incluso, pero digamos que la persona de referencia, el gran referente de la Minero es sin duda ninguna Marcelo Jorisen. El belga, una persona que, como decimos, ha sido muy desconocida hasta que el centenario de la MSP le ha recuperado, le ha puesto en valor, y ahora la Real Academia de la Historia ha decidido incluirlo como persona de relevancia y importante por todo lo que ha conseguido, por todo lo que hizo, la verdad, y una persona, como yo decía, fundamental en el desarrollo industrial de la comarca del Bierzo, al que tanto le debemos. Pues Francisco, muchas gracias por ayudarnos a conocer al belga, que efectivamente es quien da nombre a ese parque del belga, que es como conocemos a la zona del Temple, a toda esa zona, ¿no?
donde él vivía y donde estaba su zona de esparcimiento, digamos. Yo, si me permites, hacer una sola indicación, y es que sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no?, que tienen un menor conocimiento que los que ya tenemos una cierta edad y ya lo conocemos un poquito más, pues que como es accesible y como está en abierto en Internet, y bueno, pues que entren en la Real Academia de la Historia, busquen en el diccionario Marcelo Jorisen y se lean, porque son 2 páginas que, por cierto, están muy bien escritas por parte de Víctor del Reguero, que ha sido el historiador que lo ha hecho, y es una referencia perfecta para tener un conocimiento, aunque sea eso, una pequeña referencia de lo que fue Marcelo. Para saber lo que ha pasado donde nos rodea, para conocer nuestro entorno y las personas que lo hicieron importante. Correcto. Muchas gracias, cuídate gracias mucho. A ti, Silvia. Muchas y gracias. precisamente nos vamos a ir a la Fábrica de Luz porque se siguen desarrollando actividades, aunque sea a través de las redes sociales, y donde ya se ha empezado a diseñar ese calendario para celebrar la Semana de la Mujer y la Ciencia. Así que vamos a charlar con la directora de la Fábrica de Luz para ponernos al día. Estamos celebrando la semana que reivindica el papel de la mujer y de las niñas en la ciencia, y la CIUDEN se suma con 2 iniciativas. La primera es esta exposición de Niña científica, ni rosa ni azul, materia gris. ¿Cuánto estereotipo en un simple nombre de una exposición para reivindicar precisamente eso? Que la ciencia ya no es cosa de hombres, y además en un año en el que la ciencia se reivindica como algo tan importante. Yasodhara, la pena es que todo esto es digital y hay que intentar también poner de nuestra parte para poder acceder al contenido, ¿no? Pero la filosofía de la exposición es esa, ¿no?, reivindicar el papel femenino en el mundo de la ciencia. Sí, realmente es intentar quitar esos estereotipos que hay dentro de las ciencias para que las niñas se animen a hacer esas carreras, en teoría, de hombres, y lo tratan desde una clave de humor. Son viñetas con un toque de humor que cogen esos estereotipos de tú no puedes ser científica, tú tienes que ser una princesa, y le dan la vuelta para precisamente hacer lo contrario, ¿de acuerdo? Por eso lo de ni rosa ni azul, materia gris, sino que todos tenemos el mismo cerebro y todos nos podemos dedicar a lo que nos dé la gana, niños y niñas. Ya no solo sino que las niñas pueden ser científicas, sino que cualquiera puede ser lo que le apetezca, en realidad. Entonces es lo que se pretende con la exposición. No es que lo puedan ser, es que lo son. Yo creo que ahora mismo la ciencia está siendo liderada por mujeres, y eso, que vienen con una historia un poco más difícil, pero ese estereotipo hay que dejarlo atrás y hay que visibilizar el papel femenino en la ciencia. Es lo que pretenden. Hay viñetas que son un poco más generalistas, y luego hay de visibilizar esas científicas que ha habido a lo largo de toda la historia, las que ahora ya las conocemos porque ya se han conseguido conocer, pero sí que pretenden darle el reconocimiento que se merecen. Pues qué hicieron, con qué problemas se encontraron, y ya te digo que siempre el dibujo es en clave de humor. O sea, cuando te encuentres la viñeta de Jane Goodall hablándoles a los monos en plan y regañina, es en ese tipo de viñeta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se lanza esta exposición, lo que tú dices, de manera telemática, de momento. Esperemos dentro de poquito que se pueda disfrutar presencialmente. Y los autores de la exposición son un hombre y una mujer. De hecho, el dibujante es un hombre, es un ingeniero. La persona que ha hecho los textos es una mujer, una geofísica, que sí que se ha encontrado precisamente con esos estereotipos también a lo largo de su carrera, con la que vamos a charlar dentro de esta Semana de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Vamos a charlar el propio día 11 de febrero, el jueves, vamos a tener una charla con ellas de manera muy informal para que nos cuente pues, el porqué de esas viñetas, el por qué eligieron a cada una de las científicas, porque hay muchas para dónde elegir, muchas poco visibilizadas y otras que sí que ya Marie Curie sí que es un referente, todo el mundo la conoce, aún así también está dentro de la exposición, pues ellos han ido eligiendo unas más conocidas y otras menos conocidas. Y vamos a acabar el sábado con un taller de astronomía, pero dedicado a las mujeres, a esas astrónomas que ahí sí que están menos visibilizadas, quitando a Hipatia, que es la más famosa, es al final. El resto están muy poco reconocidas, y ahí sí que nos va a hablar del papel de la mujer en la astronomía a lo largo de toda la historia. Entonces vamos a tener ahí 3 cositas a lo largo de la semana para celebrar este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿La idea es que esta exposición pueda llegar a verse físicamente? Esperamos que sí. Va a estar hasta el 7 de marzo, entonces, hombre, esperamos que se puedan levantar las restricciones lo antes posible, que mejore el sistema sanitario y que se pueda venir a visitar sin ningún problema, la verdad.
Y de momento se puede hacer a través, me imagino, de las redes sociales del museo. Las vamos a ir mostrando, mientras vamos a ir mostrando las viñetas a través de las redes sociales del museo, las vamos a ir explicando, porque claro, si solo te muestras la viñeta no te pierdes parte del significado, entonces vamos a ir explicando cada una de ellas. De hecho, el cartel de la expo es Rosalind Franklin, que es una de las súper famosas de la doble hélice de ADN, fue la descubridora, aunque el mérito se lo llevaron Watson y Crick, que es el que se estudia. Yo como bióloga fue el que estudié cuando estudié la doble hélice, pues fue ella la que sin sus estudios hubiese sido imposible conocer esa doble hélice, y es una de las primeras que vamos a mostrar. ¿Y es difícil para un museo encontrar a mujeres científicas? ¿Siguen estando muy ocultas, de puertas adentro? No, hoy en día ya no. Las mujeres venimos ya pisando muy fuerte, hay muchísima mujer científica hoy en día ya. Ingenieras, hemos tenido ya en las charlas de ciencia que tenemos muchísimas, físicas, por ejemplo, una del CERN, hace poquito que tuvimos una charla con una científica del CERN. Hay de todo, astrofísicas también hemos tenido muchísimas. No, hoy en día ya sí que no es difícil encontrar científicas importantes, ¿eh? Hay alguna carrera que todavía sigue siendo eminentemente masculina, pero en general la ciencia ya empieza a escribirse con A, ¿no? Sí, yo creo que sí, que ya estamos copando todas las carreras también, porque además hay algo que nos caracteriza, que somos muy constantes normalmente. Y sí que ahora mismo que estamos, el año pasado que tuvimos el ciclo de científicas en el museo, es verdad que no nos costaba para nada encontrar en cualquier tipo de carreras mujeres que estaban desarrollando investigaciones muy interesantes para que pudiesen hablar de ellas. Bueno, esta es una semana de intenso trabajo para el museo, porque el viernes también se celebra ese Congreso de Jóvenes, con el cambio climático como telón de fondo, que es otra de las preocupaciones que tenemos encima, olvidada quizá por la pandemia, pero que sigue ahí, sigue avanzando. Es un congreso además de primerísimo nivel, con representantes de organizaciones del más alto nivel de nuestro país. Sí, la verdad es que hemos tenido la suerte de poder contar para la inauguración y el cierre del Congreso con dos organizaciones como Greenpeace y la FAO. Entonces estamos contentísimos, contamos para inaugurar el Congreso con el director ejecutivo de Greenpeace España, con Mario, y bueno, además se lo dijimos, está encantado de participar. Su idea era venir aquí presencialmente a Ponferrada a hacer la inauguración, había accedido, pero bueno, al final será también de manera telemática. Y para cerrar con Juan Prieto, del representante en Europa de la FAO, y también que tiene muchísimas ganas de contar la experiencia. Él está trabajando en Roma y también lo va a tener que hacer de forma telemática. También estaba dispuesto a venir, la verdad. Y está bien porque le darán el punto de vista a todos estos estudiantes de últimos cursos de instituto, esa experiencia y cómo se llega también a esos trabajos. Juan, por ejemplo, es una persona bastante joven que estudió en la Universidad de León, o sea que es una universidad muy cercana, y les va a contar pues eso, en qué consiste también su trabajo, un poquito. Es interesante, la verdad, contar con ellos, y el nivel de las ponencias que tenemos de los chavales y de las chavalas, la verdad es que es buenísimo. Nosotros ya, el comité técnico, ya hemos podido leer todos los abstracts, ver los vídeos que ya nos han tenido que enviar previamente. Y es que hablan de temas desde el deshielo de los polos a cultivos energéticos, incluso en el Bierzo, ¿sabes?, localizándolo, a temas de plásticos. Y aquí sí que se puede ver que las mujeres vienen pisando fuerte en la ciencia, porque hay mucha chica que presenta ponencia. O sea, que saben de lo que hablan, conscientes del problema que tiene el planeta encima. Con mucha pasión, además, porque hay alguna ponencia que de verdad la hacen con una pasión tremenda. Yo creo que hay un antes y un después en el ecologismo juvenil con Greta Thunberg, y la verdad es que la conciencia de las nuevas generaciones no tiene nada que ver con las de ahora, y eso hace ser optimistas de cara al futuro del planeta, que constantemente nos lanza señales y que quizá estamos dejándolo en un segundo plano para abordar esta pandemia sanitaria, pero ese problema, cuando pase todo esto, va a seguir ahí. Sí, yo creo que estas nuevas generaciones eso lo tienen ya muy metido en la cabeza, que en nuestra generación quizá no lo teníamos tan claro, y sin embargo los que están ahora en el instituto, el tema del cambio climático es algo que ya llevan, desde que eran pequeños lo llevan oyendo, y es algo, de hecho, cuando les planteamos esta temática,
vimos que la motivación era altísima. O sea que nos hemos quedado impresionados. Sí. Bueno, ese congreso de jóvenes expertos se puede seguir también en las redes, a través de las redes sociales del museo. Sí, se va a seguir en streaming por completo. Se ha creado una página web a través de Inteca para poder seguirlo completamente en streaming. Se puede participar a través de un chat en streaming haciendo preguntas. Y a través de ese streaming también se pueden hacer preguntas a los ponentes inaugurales y de cierre, de hecho. Bueno, o sea que hay un feedback ahí constante. Sí, total, sí. Bueno, ese será el viernes, ese segundo congreso de jóvenes expertos. Antes, toda esa batería de actividades que ha programado el museo para relevar o poner en el mapa a las mujeres que están vinculadas al mundo de la ciencia y el trabajo que desarrollan. Con esta exposición de Niña Científica, ni rosa ni azul, materia gris, que se inaugura hoy, que esperemos que se pueda disfrutar de forma presencial hasta antes del 7 de marzo, que es cuando expira, pero hay más actos para poner y reivindicar el papel de la mujer en el mundo de la ciencia. Y Sodara, un placer como siempre y ojalá tengamos que dejar de celebrar ese 11 de febrero y de reivindicar el papel de la mujer en cualquier ámbito. Eso espero. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a celebrar durante toda la semana ese día, ese 11 de febrero, el Día de la Mujer y la Ciencia. En la CIUDEN hay varios actos, pero vamos a intentar también poner en valor el trabajo que están realizando mujeres científicas, en el que es sin duda el año de la ciencia, como nos ha venido a demostrar esta pandemia sanitaria. Y ahora vamos, como cada martes, a escuchar los consejos que nos llegan desde Viveros Prado. Hoy vamos a hablar específicamente de plantas aromáticas. Hola, como cada martes estamos en la sección Tu jardín a punto con Viveros Prado. Hoy os voy a dar 3 claves para plantar plantas aromáticas y os voy a enseñar 3 tipos. Aunque ya sabéis que hay muchas más, hoy me voy a centrar en 3 variedades para que veáis que podéis utilizar estas plantas tanto en vuestra casa como en vuestro jardín. Como ya sabéis, las plantas aromáticas, aparte de decorarnos nuestra casa, nos valen también para pues hacer infusiones, para aromatizar la casa, sirven para muchos usos. Hoy os voy a enseñar 3 que tenemos aquí en el vivero habitualmente. Aquí tenemos el romero, que en este caso es el romero rastrero. Ya veis que tiene la florecita azul ahora, que va a empezar, y este se suele utilizar mucho pues, para hacer infusiones, para cuando tienes catarro, e incluso para aromatizar nuestras comidas. Se utiliza mucho pues, con carne, sobre todo, con ese tipo, con guisos. O sea, ya sabéis que es pues, muy de monte y se utiliza pues, sobre todo para cosas de caza y cosas así, para aromatizar. También podéis coger un trocito y ponerlo en vuestro armario o lo que sea para aromatizar el armario. O sea que ya veis que el romero en este caso es el rastrero, ya os lo he dicho, y también lo habría en arbustivo, que crece hacia arriba. A mí me gusta mucho el rastrero porque si lo ponéis en una maceta va a colgar y si lo ponéis en el suelo os va a tapizar bastante. El arbustivo funciona igual, pero simplemente os va a crecer como un arbusto, más hacia arriba. A continuación, seguramente que todos conozcáis, es la lavanda. La lavanda no se suele utilizar como medicinal, o no tanto como medicinal, sino como aromática. A no ser pues, que a veces que se utiliza la lavanda pues, para hacer alguna especie de esencia, pues por ejemplo la lavanda es para relajarte. O sea, la esencia de lavanda, cuando echáis las típicas esencias, pues las podéis hacer vosotros con la lavanda. La lavanda sí que florece más tarde, florece en la primavera, seguro que todos conocéis la flor de la lavanda, que es un rabito con una espiguita moradita arriba, que incluso esas flores cortadas y las guardamos en una bolsita, las podemos colgar en el armario y lo tendremos como método de aromatizar nuestro armario. Y por último voy a enseñaros una que es un poquito desconocida, aunque hay gente que por supuesto la conoce, que es la salvia officinalis. En este caso tengo la salvia normal, pero hay la salvia tricolor, la salvia amarilla, hay muchas salvias. La salvia sí que es una planta muy medicinal que se utiliza para muchas cosas, como por ejemplo dolores de barriga, incluso cuando las mujeres tenemos pues, la menstruación, se utiliza mucho para tomar infusiones. O incluso, últimamente me las están pidiendo mucho para las mujeres que ya están en una edad un poquito avanzada. Si te haces estas infusiones, pues te va a ayudar con la menopausia, por ejemplo. Está muy bien, ya hay mucha gente que la utiliza para eso. En vez de tomarte tantos medicamentos, que no quiere decir que con estas plantas anules los medicamentos, pero sí que vas a ayudar. Entonces, la salvia sí que es verdad que te tiene que gustar el olor, porque es un olor bastante profundo y fuerte, pero ya os digo que no es más para aromatizar, sino como planta medicinal. Estas plantas que veis aquí son plantas que vamos a poder tener durante todo el año, son plantas perennes.
Hay muchas más, que si eso otro día os explicaré alguna planta aromática más, como el tomillo, la ruda, la melisa, la sal, la hierba luisa, o sea que hay muchísimas. En este caso os voy a presentar estas tres, que son un poquito pues las que más vendemos o sobre todo la lavanda y el romero, las que más gente conoce. Así que animaros a colocar la lavanda, el romero o la salvia en vuestra casa, porque aparte de decorar os va a aromatizar y podéis emplearlo tanto para uso culinario como medicinal. Me despido con estas plantas aromáticas hasta el próximo martes. Espero que con estos consejos que os he dado os animéis a colocar romero, lavanda o salvia en vuestros balcones, terrazas y jardines. Recordaros que, aparte de poder venir a visitarnos al vivero, estamos también en la página web pradoplant.es y allí también podréis ver todas las plantas que tenemos, los precios e incluso hacernos pedidos para fuera de nuestra comarca. Continuamos, pasan ya unos minutitos de las 5 de la tarde, nos vamos a ir a Cacabelos. Allí hace un año pusieron en marcha una iniciativa que se llama Caldeiro de Palabras, una iniciativa maravillosa para recuperar y reunir el léxico del berciano, que está tan influido por comunidades vecinas como Asturias y como Galicia. Esa iniciativa cumple un año y nos hemos preguntado cómo va ese caldeiro de palabras, y esto es lo que nos han contado esta mañana en la biblioteca de Cacabelos. Conocemos esta iniciativa, Caldeiro de Palabras. ¿Cuánto le debo yo al verbo encetar? Me lo decía mi abuela, mi madre me lo dice constantemente. Es una de las palabras que forman parte de este Caldeiro de Palabras, una iniciativa que se puso en marcha en Cacabelos hace un año. Vamos a conocer cómo ha transcurrido, cómo ha participado la gente, qué es, por si alguna otra localidad quiere copiar esta iniciativa que básicamente nos permite conocer nuestro léxico, cómo hablamos, y además en una zona donde tenemos tantísima influencia de otras comunidades vecinas. Fernando es el bibliotecario, es el guardián, ¿no?, de este caldeiro de palabras, digamos así, el guardián, el que atesora este cúmulo de vocablos que la gente comparte con todos. Sí, además, bueno, es algo que encaja perfectamente con lo que sería la identidad de un bibliotecario. Guardián en el sentido de ser el que, bueno, pues centraliza en un mismo espacio físico una serie de palabras, pero esto es un bien colectivo que, como bien sabes, pues es fruto de muchas generaciones en las que no sabemos dónde está el origen, pero, ojo, y esto es muy importante, sí sabemos dónde está el final, porque estamos a las puertas. ¿Y cómo surgió la iniciativa, que lleva ya un año aquí vigente? ¿Cómo se os ocurre poner en marcha esta propuesta? Pues esta propuesta y otras iniciativas que han nacido también en la biblioteca pues surgen sobre todo del diálogo. El diálogo que nos permite una biblioteca en un entorno semiurbano o semirural, como queramos enfocarlo, y la casuística particular del territorio. Es decir, como nos encontramos en esa confluencia de bloques lingüísticos, ¿no?, esa gran esfera del galego-portugués, esa gran esfera del castellano y la del astur-leonés también. Bueno, tenemos ya aquí ejemplos de palabras que han compartido la gente, ¿no? Hay leotroxo, colo, mego, entroido, xardón, zoupar, bueno, mucha influencia gallega. Sí. A pesar de, en origen, uno piensa que se va a encontrar una grandísima influencia gallega, pero hay una enorme influencia astur-leonesa también. Es decir, al final estamos hablando de tres lenguas que interactúan en distintos espacios temporales. Primero tenemos la influencia del gallego, luego llega la del astur-leonés, bueno, podemos equipararlas en el tiempo, y luego llega la del castellano. Es la mezcla, es decir, cualquiera de estas palabras, la gran mayoría, se salen de los espacios normativos de esas respectivas lenguas. Nos acompaña Denis, que es vecino de Cacabelos y que le gusta mucho la etnografía. De las palabras que hay por aquí, Denis, acércate un poquito, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención? ¿Cuál es la más curiosa para ti? Pues yo, por ejemplo, como igual más joven, sí que es cierto que muchas las utilizaba hace más tiempo incluso que ahora, pero sí que es cierto que mi familia son de pueblos alrededor donde está más quizá vital. Entonces, así palabras que te pueda decir yo, más que a nivel de palabras, sino lo que viene detrás. Por ejemplo, pues mira, limacha, por ejemplo, que se puede decir limacha, en la zona de Leonés del Bierzo es lumaco, yumaco. Ahora ya sé lo que es. ¿Ves? La de Favero lo sabe más. Para mí, yumaco. Claro, y viene del limo, del barro,
Y en cambio en el castellano es babosa, que es pues, otra manera de decirlo que también pues, indica la baba. Pero bueno, que por haber, sinceramente, vamos, desde zoupar, una zoparrada, y me acuerdo de la gente que lo dice, son todas muy interesantes. El trocho, por ejemplo, de la berza, que yo creo que me tengo que hacer un esquema para aprenderme los trozos de la berza, porque que si el... Es que la berza ha quitado mucha hambre y entonces, claro, evidentemente cada trocito se aprovechaba para una cosa y es normal que cada cosa se llame de su manera, ¿no? Y hoy igual pues alguien más joven pues no lo sabe, entonces va donde una señora mayor y le empieza a hablar y a veces te quedas, bueno, perdón que tengo que apuntar. Yo creo que no comen ni berzas, los jóvenes. Bueno, yo personalmente sí, pero bueno. La verdad es que es una maravilla tener tantas formas de denominar algo, ¿no? Y que cómo va cambiando... con poquito que te mueves geográficamente, cómo cambia nuestro lenguaje. Sí, sí, sobre todo en el Bierzo, que sobre todo está pues la verdad bastante invisibilizado, yo no me di cuenta, está bastante mayor, pues está ya en esos como 2 o 3 bloques grandes, y luego dentro hay también como pequeños dialectos, y a mí personalmente pues me gusta mucho cuando te juntas con gente pues que te digan como tú ahora, pues mira, en mi pueblo Yumaco, pues en la mía Limacha. Sí que es cierto que quizá las generaciones más jóvenes ya no podemos hacer eso tanto, así que hay que abrir un poco la oreja. Yo animo a la gente y a los, como dijiste antes, ayuntamientos que quieran copiar, o asociaciones, pues que adelante con su actividad similar o parecida. Sería maravilloso que pudiéramos hacer, Inés, un diccionario de vocablos del Bierzo, ¿no? Sería genial. Es más, el año pasado, cuando inició este trabajo, le dije algo así. Sé que el Instituto de Estudios Bercianos había publicado un diccionario de lengua del Bierzo, pero el Bierzo es muy rico y yo creo que aún saldrían más palabras. De hecho, hemos aportado desde el año pasado, ¿cuántas hay aquí recogidas, Fernando, aproximadamente? Bueno, habíamos pasado de las 80 directas a través de toda esa gente que viene, pero apoyándonos con los glosarios, bueno, la centena se quedó atrás. Sí, siempre se intenta a mitad de año. A partir de lo que la gente aporta. Claro, claro. Incluimos. Esta me encanta, manguelo. Acabo de sacar una que es manguelo, persona vaga, poco trabajadora. Esa es una palabra que yo he incorporado desde hace poquito, desde que convivo con gente de la zona de Campo Naraya, que es una que en mi zona no se dice, pero manguelo la conozco por vinculación. Entonces sí que es una palabra que se utiliza en el Bierzo y está también en este caldeiro de palabras. La verdad es que es maravilloso. Yo estaría aquí todo el día leyendo y requete leyendo. A ver, ponedero de gallinas, ¿cómo se dice? Nial, esta no la conocía yo también. Habría que siempre pensar a la gente que no se asuste, que depende si es del occidente o del oriente del Bierzo. Habría dos diferentes. Entonces muchas veces la gente no se siente identificada, pero es por eso, porque puede ser o bien leonesa o bien gallega. Ese diccionario del que nosotros seríamos muy fans, la verdad es que sería un tocho, como se suele decir, ¿no? Porque realmente tenemos formas de llamar la misma cosa de formas muy diferentes. ¿Os acordáis cuando hablaban del lenguaje esquimal, que tienen cientos de palabras para cada forma del agua, ¿no? El hielo, la nieve y no sé cuánto más. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Cuando decías lo del trocho y la berza, ocurre algo parecido, y ese es una tristeza que se vaya muriendo, pero también quería decir, como os comentaba antes, que el hecho de que este lenguaje tan bonito, porque además es precioso, ¿verdad?, haya ido desapareciendo, forma parte del devenir de la historia de España, en definitiva, porque la imposición del castellano fue de tal fuerza que aquí yo lo he vivido, nací en un pueblo que mi lengua materna es el gallego, el berciano, y cuando venías ya al instituto tenías que hablar obligadamente en Cacabelos, que era la villa, el castellano. De esa manera, desde los años 60 o 70, se ha ido generando unas generaciones, perdón por la redundancia, que solo hablan castellano. Y todas esas palabras, y supongo que en todo el resto del país lo mismo, ¿no? Entonces, toda esta riqueza de palabras, hoy no sé la proporción de gente mayor que puede hablarlo, pero tiene que ser muy poco, porque yo ahora mismo la gente con la que habla una tía mía de 95 años, sigue hablando, aunque ya también me habla castellano a mí, ¿no? Y ya se han perdido. Pero deberíamos conservarlas. Yo es lo que le he recomendado siempre, seguir tirando de este proyecto. Desde luego, yo no sé si podemos hacer una media de edad de la gente que participa, que viene a la biblioteca, que se interesa por el caldeiro de palabras. ¿Es gente más mayor, gente joven? Sí, aquí, bueno, Fernando, que estás aquí. Sí, la media es un más 60. Este tipo de palabras. Sí que es cierto que hay veces aparecen los abuelos con los nietos y ahí sí que se forma intercambio generacional. Sí. Y es lo que es una de nuestras metas. En realidad, una de las metas del caldeiro era llevarlo, convertirlo en actividades en las que pudieran hablar distintas generaciones. No el abuelo y el nieto que conviven en la misma casa, esos ya se conocen. Los que no se conocen,
estrechar esos vínculos, formar esa red, ¿no? esa trama de contactos en las que, bueno, podemos hablar de una palabra, pero podemos hablar de danza, podemos hablar de un apero, de labranza, podemos hablar de música tradicional. Tiene muchas aristas. La verdad es que me imagino que en medio se cruzó la pandemia, pero espero que este caldeiro siga creciendo y alimentado, porque la verdad es que el proyecto es muy interesante. Si alguien quiere participar, aunque no sea de Cacabelos, puede hacerlo, viene a la biblioteca y se encuentra este mego, una palabra que yo desconocía, y encuentra el papel donde puede incorporar su aportación y su significado como él lo conoce, claro, porque ya hemos visto que las palabras se pueden nombrar de muchas maneras. Y la idea es que siga creciendo. Fuera ahí también una pizarra con la palabra que hoy es ferbudo, que es una palabra maravillosa. Sí, es riquísima. Sí, bueno, yo la conocí hace poco y, bueno, claro, Denis en eso nos puede profundizar un poco más. Como en muchas zonas del Bierzo, no es la de una zona oriente-occidente, como suele pasar. En este caso, pues el vino caliente, que yo tampoco conocía, claro, que se suele comer en invierno, las matanzas, azucarado. Bueno, pues ferbudo es la palabra de esta semana, del ferbudo. Claro. Mi recuerdo en la infancia, lo digo porque yo esos recuerdos sí que los tengo, es el ferbudo lo hacían las mujeres, sobre todo cuando por la tarde ya se estaba terminando el trabajo de partir el cerdo, de limpieza, de descuartizar, y las mujeres habían ido a lavar a las fuentes, porque lavaban en las fuentes, eso es, de lavar las tripas, y venían heladas, y yo esa imagen de 3, 5 años, 6, 7, lo recuerdo perfectamente. Entonces ponían en la cocina de carbón, que la tenían siempre muy cálida porque era el hogar principal, de la fuente de calor de la casa, y ahí ponían en una ¿cómo se dice?, en una jarra de metal vino con miel o azúcar. El que tendría miel le pondría miel, que estaba más rico, y a los niños lo daban rebajado con agua, porque claro, no te podían dar eso, ¿no? Pero sí que ese olor fuerte y ese frío intenso de venir de lavar las tripas de las mujeres, eran las mujeres las que ponían eso, y eso es lo que recuerdo. Bueno, es que las palabras lo que son es súper evocadoras y por eso son maravillosas, y cuantas más conozcamos, mejor, y cuanta más catálogo lingüístico tengamos, se valora el nivel cultural de una persona también por cómo puede expresarse. Gracias a todos por alimentar este caldeiro. Ojalá siga la iniciativa y ojalá lo copien más ayuntamientos y podamos construir algún día un maravilloso diccionario de léxico gallego en el Bierzo, y también de nuestro léxico berciano, y así no perderlo, que es importante y muy importante, y mejor sitio para ello que una biblioteca no hay. Así que una red de bibliotecas unidas por un caldeiro. Efectivamente. O hacer un caldeiro móvil, ¿no? También sería una buena idea. Efectivamente. Bueno, chicos, gracias a los tres, enhorabuena, y ojalá siga creciendo este caldeiro de palabras que sigue abierto aquí en la biblioteca de Cacabelos. Bueno, ese caldeiro de palabras que sigue en la biblioteca de Cacabelos, dispuesto a conocer nuestro vocabulario, así que si quieren participar pueden acercarse y colaborar con alguna palabra singular que ayude a enriquecer el vocabulario de todos los demás. Y nosotros ya en esta recta final de Magazine les vamos a hablar de otra iniciativa que tiene que ver con la palabra, pero también con la palabra y las nuevas tecnologías. Vamos a hacer un adelanto, vamos a ver un pequeño vídeo de la siguiente propuesta, que lleva por título Conviviendo con la diversidad, y es un canal que nos encontramos en YouTube. Esta invitación es para el día 25 de diciembre, día en que Jesús nació, que es el mayor regalo de Reyes y de Navidad. Y me gustaría que esta semana que entra, vosotros, los que nos veis tanto de América como de Asia como de cualquier otra parte del mundo, nos vierais y le dieras al like y a me gusta. Un saludo y felices fiestas. ¿Y qué es lo que van a ver, Rodrigo? Y me vais a ver la serie de Rodrigo y sus amigos con el Convivencia del Asperger. Ok, Conviviendo con el Asperger de Rodrigo y sus amigos en el canal de Conviviendo con la Diversidad. Aquí Mawicha, y del otro lado tenemos a... Rodrigo. Bye, gracias.
Suscríbete. Pues Mawicha y Rodrigo nos acompañan aquí esta tarde. Bienvenidos a los dos. Ay, muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias. Ahora que se habla tanto de los youtubers, vamos a hablar de los youtubers buenos, los que tienen iniciativas, los que aprovechan las nuevas tecnologías para permitir que personas como Rodrigo, que convive diariamente con el síndrome de Asperger, pueda también contarle al mundo cómo es su día a día y sobre todo cómo podemos conocer mejor, ¿no?, a las personas que conviven con el síndrome de Asperger. Hablas de Asperger, hablas de Alzheimer, Mawicha. ¿Cómo surgió esta idea de crear este canal? Bueno, la pandemia dio para mucho. Las tecnologías es mi know-how. Trabajé 20 años en una universidad de educación a distancia y soy cuentacuentos. Entonces, un amigo venezolano, estando castigado en su casa, confinado, entonces estábamos de este lado, dijo, Magui, vamos a hacer algo, ¿qué podamos hacer? Un canal donde podamos hablar, somos de educación especial, yo estudié educación especial, él es de tecnologías también, trabaja en CONADI, que tiene que ver con personas con discapacidad en Venezuela. Pero en el momento que estábamos grabando, apareció mi papá, que mi papá es el señor Ares, que tiene Alzheimer. Y yo acompañé a mi papá, lo atendí y él estuvo conmigo porque nos grabábamos por el celular, o sea, no con tanta parafernalia. Y lo cómico de todo es que cuando termino de atender a mi papá, a lo mejor habrán pasado 20 minutos y me dice Jorge, Magui, pues además tiene un vozarrón, Magui, ya tenemos el programa Conviviendo con el Alzheimer del señor Arias. Y ahí surgió realmente el canal como tal de Conviviendo con la Diversidad. Y han venido a la lista de Conviviendo con el Alzheimer del señor Arias. Ya Rodrigo entró en una llamada en esos programas que estábamos grabando y dijimos, pues nada, otro sobre Conviviendo con el Asperger de Rodrigo y sus amigos. Y ha sido una experiencia muy linda. ¿Y qué tal tu experiencia, Rodrigo? Pues muy bien, muy entusiasmado con el YouTube y con la gente. ¿Y qué le podemos decir a la gente? ¿Cómo sois las personas que tenéis Asperger? ¿Cómo tenemos que acercarnos a vosotros, dirigirnos a vosotros? ¿Nos lo explicáis en los vídeos de Conviviendo con la Diversidad? Pues ahorita no hemos hablado sobre eso porque hemos tocado el tema de los paseos. Rodrigo le encanta hacer paseos, los organiza, entonces como no podemos ir, los estamos organizando online y compartiendo con nuestros amigos y dando a conocer. ¿Qué es lo que estamos dando a conocer, Rodrigo? El Bierzo y a través de la pandemia. Y los belenes. Exactamente. Y como el 18 de febrero es el Día Internacional del Asperger, nosotros sí vamos a tener un programa especial que va a ser en vivo y lo vamos a transmitir por Facebook Live, donde... Y YouTube. Y YouTube, claro, Rodrigo. YouTube y luego lo lanzamos por el Facebook también, donde vamos amigos de Rodrigo como Rubén, Diana y los que quieran participar, sean neurotípicos o neuroatípicos, o sea, sean con Asperger o sean supuestamente normales, que nadie es normal. Que el término yo todavía lo sigo dudando, pero bueno. Y sobre todo que tengan la condición de Asperger, porque es una condición, para mí es una condición de vida donde tú tienes que aprender, primero ellos, aprender a lidiar para reconocer el diferente entorno, porque es una realidad diferente para ellos que la que vemos nosotros. Entonces hay que aprender a convivir con esa diversidad. Bueno, pues dejadme un momentito que nos vamos a ir a la calle, vamos a salir por fin del plató. Parece que empiezan a organizarse cosas que les podemos contar, porque prácticamente está la vida paralizada, pero la vida sigue y la Hermandad de Donantes de Sangre sigue trabajando para que no nos falte sangre y organizando esas campañas que de todos los años vienen fieles a su cita, como la campaña Donar es de Cine. Nos vamos a ir en directo precisamente a esa unidad móvil de donaciones. Allí está nuestro compañero Manuel Domínguez, asistido por José Domingo Ángel, a la técnica. Vamos a contarles cómo va esa donación, que está toda la semana y que pueden acercarse a ella si lo desean en los próximos días. Adelante, compañeros. Buenas tardes. A la puerta del bus del Centro de Hemoterapia y de Hemodonación de Castilla y León, efectivamente con motivo de esta campaña Donar es de Cine que se acaba de poner en marcha en Ponferrada. En tiempos de pandemia, en tiempos de una meteorología auténticamente horrorosa, Javier Campos, presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre del Bierzo y Laciana, los bercianos siguen en esta faceta y los lacianegos siguen siendo solidarios y siguen acudiendo a donar a pesar de todas las adversidades, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, es cierto. Afortunadamente, a pesar de todas las adversidades,
tanto de cuestión de pandemia como meteorológicas. Afortunadamente, como digo, los donantes de sangre del Bierzo y la Ciana siguen acudiendo a su labor altruista, seguimos acudiendo y seguimos viniendo a donar, en este caso, en esta campaña que se realiza aquí donde el Centro Comercial Rosal. Solemos hacerla 2 veces al año y, como decimos, aunque no es la fecha por estas circunstancias más apropiada, pero bueno, hay que hacerlo y aquí estamos. Otros años siempre ha resultado efectiva, ¿no?, esta campaña Donar es de Cine. El donante recibe una entrada para los multicines del Centro Comercial El Rosal. Ha sido efectiva. Lógicamente en esta tenéis más incertidumbre, esta primera entrega de las 2 veces al año que la ponéis en marcha. Sí, bueno, 2 veces al año se lleva haciendo ya en los últimos años. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues repito, por las circunstancias que ahora mismo estamos atravesando, este es un punto estratégico. El centro comercial es una afluencia de muchísima gente. ¿Qué ocurre? Que por lo que estamos viendo en estas circunstancias la afluencia de la gente no es la misma, por lo tanto nos cuesta más venir expresamente a donar. También es cierto que no venimos a donar por una entrada de cine, es un aliciente, es un reconocimiento más. Una anécdota casi. Una anécdota, pero bueno, que sí, como digo, las circunstancias no son propicias, pero hay que hacerlo. La sangre se sigue necesitando en nuestro sistema sanitario y pues hay que tenerla ahí y que siempre espere la sangre por los pacientes, no los pacientes por la sangre. Claro, yo creo que pocos espectadores de la 8 Bierzo y pocos habitantes de la comarca del Bierzo sabrán que en este momento el centro comercial está cerrado por las medidas restrictivas. Lógicamente, solamente están abiertas las dependencias al público de los establecimientos considerados como esenciales y, lógicamente, pues es perceptible que el tránsito de personal por la zona es muchísimo menor. Pero a pesar de eso, pues estamos viendo que poquito a poco se va acercando la gente y saliendo de la correspondiente donación, ¿no? Sí, esto es así, esto es poquito a poco y gota a gota, pues habitualmente con las colectas en el punto fijo de donación en el Centro de Salud de Cuatro Vientos. Lo que se trata es de ir día a día sumando donaciones para que esas reservas estén siempre lo más altas posibles y, como digo, que la finalidad, que no es otra, que haya reservas y que haya la sangre suficiente para atender a las necesidades hospitalarias. Se va a cumplir un año de la pandemia. Ya para terminar, Javier, en 2020 la Hermandad de Donantes de Sangre del Bierzo y la Ciana, a pesar de todas esas circunstancias, batió su récord de donaciones con 300 donaciones más. La solidaridad y, en este caso, la responsabilidad de saber que se necesita sangre, pues ha hecho que en ese sentido pues sea extraordinario, ¿no? Porque lo mismo que aquí en el Bierzo tenéis noticias que por toda Castilla y León, vuestros compañeros, vuestras hermanas también. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la sociedad en general, los que hacemos esta labor voluntaria y altruista, yo creo que nos crecemos ante la adversidad, es decir, todos somos conscientes, la salud es algo muy sensible, que lo tenemos ahí. Entonces, cuando hablamos de sangre, que sabemos que es imprescindible para el funcionamiento sanitario, creo que nos volcamos más y estamos ahí más pendientes de que no falte y de acudir siempre que se necesite. Javier Campos, presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre del Bierzo y la Ciana, muchísimas gracias por estar en directo en el magazine de la 8 Bierzo. Gracias a vosotros y a vuestra disposición, porque también formáis parte de este colectivo, promoviendo y anunciando pues estas cosas. Muchas gracias. Pues la campaña Donar es de Cine se mantendrá durante toda la semana aquí a la puerta del Centro Comercial El Rosal, con el bus del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León recogiendo las donaciones. Eso sí, los que recojan su entrada tendrán que esperar un poquito, algunas semanas, para ir al cine, porque el cine del Centro Comercial El Rosal, como otros establecimientos no esenciales, está cerrado. Buenas tardes, compañeros, desde la calle. Decía yo que de momento hasta el 23 de marzo, hasta que la Junta diga si se prorroga o no ese cierre de los centros comerciales. Gracias, compañero, y ya sabe la gente que puede donar toda la semana a las puertas del Centro Comercial El Rosal. Nosotros a punto de despedir, veníamos contándoles ese canal que ha puesto en marcha Maguicha, ese canal de Conviviendo con la Diversidad y centrado de momento, Maguicha, de momento porque es reciente, en el Alzheimer y en el Asperger. Y hoy se abrió otra serie que se llama Conviviendo con los inventos de la Magui. Y ahí entra cualquier cosa, cualquier tema, pueden entrar ahí. Rodrigo, tú quieres a través de este canal que la gente sepa cómo es convivir con el síndrome de Asperger. Tú estás asociado en Asperger León, que
que es una asociación que trabaja para fomentar la integración, ¿no?, de las personas como tú en la sociedad. Exactamente. ¿Y qué cosas te gustan, Rodrigo? A ver, Aprovecha y suéltate. ¿Qué me gusta? Pues me gusta la iglesia, los viajes, leer, el arte, la cultura. Muy bien. Y ahora también YouTube, ¿no? Porque gracias a Mawicha. Y las redes sociales. Y las redes sociales. Y he viajado a muchas ciudades. Y eso lo van a ver en los próximos programas, porque de hecho, los programas, la semana pasada tuvimos la cuñada contó cómo conoció a Rodrigo y de ahí van a surgir, bueno, diferentes programas con temas y lo más importante, que nuestro canal de YouTube es una conversación entre panas o entre panas con una ventana al mundo, donde le damos cabida a la diversidad a través de la voz de sus protagonistas. Maui, y lo más importante, el feedback. Sube el número de seguidores, porque claro, un youtuber tiene que estar pendiente, ¿no? Bueno, Rodrigo es el que está pendiente, porque a él le encantan esos números. Y entonces, ¿cuántos es que tenemos ahorita? 38. 38, que para haber empezado en septiembre, pues para nosotros está bien. Bueno, pero visualizaciones de los vídeos son también, más, ¿no? Entonces, y los comentarios nos comparten, tanto en ¿Cuál? Facebook, en YouTube, ¿en dónde más nos comparten, Rodrigo? En el Instagram. Y todo. Y dentro de muy poco pues, tenemos una nueva serie que se va a llamar el TikTok de convivencia con la diversidad. Exactamente, conviviendo con la diversidad, O sea, porque que el está proyecto empeñado sigue. con el que me meta en TikTok. Eso no lo he experimentado, auxilio. Auxilio. Pero bueno, estamos aquí. La idea es que la pandemia no nos separe, sino que más bien utilicemos los recursos que tenemos a la mano para reunirnos. De hecho, el 14 de febrero, el Día de la Amistad, vamos a tener un Zoom donde vamos a reunirnos los amigos, a compartir. Y a la 1:30. A la 1:30, hora España. Pues está claro que el que tiene recursos y lo sabe utilizar puede sacarles mucho provecho. Es el caso de Mawicha, con este canal Conviviendo con la Diversidad, en el que quiere hacer una ventana al mundo para mostrar cómo es convivir, por ejemplo, con el Alzheimer o con el Asperger. Ese canal de YouTube, como decimos, Conviviendo con la Diversidad, que se crea en Ponferrada y que nace, lógicamente, de la distancia que ha marcado la pandemia sanitaria. Ha sido un placer a los dos. Ya veréis cómo desde hoy, después de esta promoción aquí en la tele, os van a subir el número de seguidores, ya nos lo contaréis. Gracias por acompañarnos. Muchísimas Maui gracias, y Silvia, Rodrigo. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, nos quedamos ya sin tiempo, terminamos 5:30, volvemos como siempre mañana a las 4, será ya miércoles Ecuador de la semana. Aquí les esperamos, que pasen una feliz tarde. Adiós.